Muy bien, vamos a sumar a Federico Pastrana. Hay varios temas que planteamos en el transcurso de la mañana. El tema de la morosidad. Hablamos siempre de la inflación. La próxima semana se va a conocer el índice oficial del INDEC. ¿Qué pasa en la microeconomía? Tantas veces que hablamos de la macro y del equilibrio fiscal. Federico Pastrana está con nosotros, de economista, para poder desarrollar este y otros temas. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Eduardo Bataglia te habla. Buen día, Eduardo, equipo, ¿cómo andan? Bien, ¿por dónde empezamos? Empezamos por lo cotidiano. ¿Cómo ves la economía, la de todos los días? La verdad que lo que nosotros estamos viendo en la consultora, nosotros escribimos un informe a inicios de este año en donde creíamos, hacíamos una proyección para el año en donde entendíamos que el comportamiento de las principales variables económicas iba a ser muy distinto este año respecto a lo que era 2024. Nosotros en 2024, en el segundo semestre, la economía, como ustedes saben, repuntó mucho, ¿sí? Fueron, si se quiere, los mejores meses del gobierno desde que arrancó, porque logró consolidar un crecimiento tanto de la actividad económica como de los ingresos. Y eso se dio en un contexto en donde, como vos bien o estaban esbozando recién y aparecen los análisis cotidianamente, vinculado a la desinflación, es decir, a la caída de la inflación. La caída de la inflación fue la principal explicación de por qué subieron los ingresos y se recuperó la economía y la demanda interna. Ese proceso, nosotros, es claro que ese proceso empezó a tener problemas a partir de octubre y se incrementó obviamente en marzo, en donde la inflación aumentó en el marco del cambio de régimen cambiario. Básicamente, el motor de la desinflación, que había funcionado muy bien en el segundo semestre, empezó a erosionarse en 2025, en los primeros meses, y a partir de marzo, al incrementarse la inflación, empezó a tener problemas. Entonces, nosotros lo que identificamos es que lo que está pasando, si se quiere, en el consumo, en los ingresos en general, en la política fiscal, tiene que ver con que esas ganancias que tuvo el gobierno vinculadas a bajar la inflación se empezaron a erosionar y prácticamente empezaron a desaparecer, con lo cual las principales variables de la macro empiezan a tener un estancamiento y por eso es donde vemos ciertas fricciones, ¿no? Ahora, Federico, desde la consultora que dirigís, SP Consultora, ustedes miden absolutamente todo. ¿Cómo miden, si es que se puede cuantificar, el humor de la gente al momento de consumir? Digo, si la gente está más o menos optimista de cara al presente y a lo que viene. Mira, hay distintos indicadores respecto al humor y las perspectivas y las expectativas. Efectivamente, hay muchos que miden ese tipo de indicadores. La verdad que lo que nosotros creemos hace bastante tiempo es que el principal indicador de lo que va a pasar es lo que está pasando. Y la gente, cuando percibe que hay una situación que no mejora, las perspectivas empeoran. Y efectivamente, entendemos nosotros que esos indicadores que empezaron a dar un poco peor, vinculado a lo que pasaba antes, es porque en los últimos meses, por ejemplo, en marzo el salario real cayó, y cayó 2 puntos. Obviamente en abril nosotros creemos que esa situación, dejó de caer. Pero la principal explicación tiene que ver con el funcionamiento más deficiente de dos anclas: el ancla cambiaria y el ancla salarial. Este gobierno logró bajar la inflación gracias al funcionamiento de un ancla cambiaria, es decir, de apreciar el tipo de cambio, poner una pauta cambiaria muy por debajo de la inflación, que permitió lograr algo muy importante, que es bajar la inflación. Al mismo tiempo, las paritarias empezaban a negociarse y se fueron negociando decrecientemente, es decir, iban bajando lo que iban negociando sindicatos y cámaras empresariales. Ahora, como bajaba la inflación más rápido, el salario real se recuperaba. Ese proceso se empezó a cortar a principios de 2025 y obviamente empezó a complicarse más con la aceleración de la inflación, en donde cae el salario real. Entonces nosotros ahora tenemos un escenario en donde hay una erosión del régimen cambiario, como vos recién mencionabas, Sí. ¿no? No sabemos cuánto va a estar el dólar, ¿sí? Básicamente, cuando hasta hace 2, 3 meses había una pauta clara de cómo iba a estar el dólar, con lo cual ahora hay flexibilidad cambiaria, hay una incertidumbre mucho más grande respecto al dólar en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, y hay una pauta salarial que hoy va por debajo de la inflación y complica las renegociaciones salariales. Eso aparece con mucha claridad cuando vemos un gremio como comercio, que es el gremio más importante de la Argentina, que tiene una cobertura más de 1 millón de trabajadores, en donde hay fricciones entre comercio y el gobierno. Comercio que siempre se caracterizó por ser un gremio que no es muy combativo. Aún así, hay fricciones porque está cayendo el salario real y los gremios tienen que renegociar sus contratos, y eso se da en un marco más complicado. Es decir, hay más conflictividad.
Bien, o sea, tema dólar no inquietaba, pero puede empezar a inquietar a partir de los movimientos que está teniendo. Y la inflación, si es 1,9 o 2,1, la gente se rige por otros valores. Mumi. No, yo quería preguntarle a Federico respecto del análisis que acabas de hacer. A ver, esta morosidad que veíamos recién, que repasábamos antes, la gente que debe en tarjetas de crédito, la gente que empieza a replantearse deudas personales que fue adquiriendo, como decías vos, en el último año, año y piquito, que finalmente termina de explotar una deuda. ¿Cómo es que uno puede hacer, a ver, para que no te llegue el agua al cuello, por decirlo de alguna manera? Y mira, las estrategias de los hogares están bastante claras. Salieron a trabajar más horas. Claro. Es decir, el salario real hoy, el comportamiento más dinámico que tiene es porque la gente trabaja más tiempo, no porque el salario horario se incrementa. Es decir, vos no ves en el mercado laboral que haya un incremento fuerte de la productividad y fuerte del salario por hora. Lo que está haciendo la gente es tratando de trabajar más horas. Pensá que también hubo un incremento fuerte del cuentapropismo, del empleo no registrado. Por lo tanto, la gente está tratando de conseguir ingresos por fuera del trabajo formal, que tiene grandes dificultades para crecer. Pensá que de todo lo que cayó el empleo formal solamente se recuperó entre el 20 y el 25% y estamos a ya un año de recuperación de la actividad y el empleo registrado no crece, con lo cual ahí hay algo que impacta en el ingreso de las familias y que efectivamente impacta en la deuda y empieza a impactar en el marco de esto que estoy contando, en donde los ingresos no se recuperan y tienen grandes dificultades para tener perspectivas hacia adelante, lo cual impacta en el humor, no solamente en el humor, sino en las dificultades que tiene la gente para gestionar su día a día y por lo tanto la deuda, ¿no? Federico, cuando planteas que la cantidad de empleos no crece, digo, también hablas de que hay empresas que están revisando si tienen que reducir personal, o eso no está hoy en la carpeta. Mira, para mí sería muy pesimista hablar de reducción del personal. Yo lo que creo que más bien el escenario es un escenario más de estancamiento. ¿Sí? Es un escenario en donde las expectativas que venían muy bien, que venían mejorando más que muy bien, que venían mejorando en 2024, eso se pinchó. ¿Sí? Si vos ves los indicadores más serios de expectativas de contratación de personal, digo más serios porque tienen cobertura, tienen una metodología que se sostiene en el tiempo, no son nuevos, tienen muchos años atrás, es decir, podemos confiar en esos datos. Esos datos dan claramente que las expectativas de contratación de personal están cayendo. ¿Sí? Están cayendo en el marco de lo que estoy contando, en donde las empresas dicen, che, ¿para qué voy a contratar a alguien más si no tengo grandes expectativas de que mejore la economía? La verdad que yo tenía un escenario más estable, pero la verdad que el consumo no crece mucho, con lo cual tengo grandes problemas. Los grandes proyectos de exportación y de inversión no están apareciendo, con lo cual vamos a esperar un poco en vez de contratar. Y en ese marco, bueno, lógicamente Bien. va a haber una erosión en el poder de compra de las familias en general, ¿no? De las familias argentinas. Federico, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, por favor, gracias por llamar. Muy bien.